La polémica que ha generado Chicharito Hernández, jugador de Chivas y histórico de la selección mexicana, nos pone también el pretexto para hablar de otros temas polémicos respecto a cuál es el papel que deben de tener los actores políticos y las figuras públicas para hablar de temas polémicos correspondientes, por ejemplo, a derechos, roles de género o papel que deben tener en la sociedad mexicana y a nivel global las mujeres. Y también esto da pauta para que hablemos de una figura que políticamente se entiende el contexto que se da lamentablemente de una violencia e injusticia hacia las mujeres, pero que lamentablemente morenistas están volteando el concepto de la protección de los derechos políticos a través de la figura de la violencia política de género, cómo evitarla evidentemente. ¿Por qué? Porque muchos actores políticos de Morena han utilizado esta figura para lo que podríamos considerar muchos como evitar la libertad de expresión. Y vámonos al origen de todo esto. Digo, primero vamos a hablar del Chicharito Hernández, de por qué surgió esa polémica y por qué lo vamos a vincular con la parte política, que muchos dirán que es una tarea pues, que a lo mejor no se puede hacer tan fácil, pero sí tiene algo de fondo que es la libertad de expresión y a la vez el respeto hacia otras personas. Y el Chicharito Hernández hizo menciones en donde ya prácticamente recibió señalamientos por parte de su equipo, de la Federación Mexicana de Fútbol, de su patrocinador número uno que era Puma, y ya tuvo que sacar un comunicado en donde se disculpa sin disculparse, es decir, que dice que lamenta que sus declaraciones se pudo haber interpretado y que lleva a reflexionar más, no pidió una disculpa por su declaración. ¿Y qué fue lo que dijo este jugador? Dijo eh, que las mujeres estaban erradicando la masculinidad, deberían regresar a limpiar y sostener el hogar y ser lideradas por un hombre que solamente quiere verlas felices. Evidentemente esto enfoca en lo que es una situación machista en donde se equipara que solamente las mujeres deben de estar enfocadas a cuestiones del hogar, cuando estamos bien conscientes ahora que en este siglo ya las cuestiones de los roles de género están abiertamente ya desaparecidas, porque todos nosotros debemos estar incluidos en las labores del hogar, o incluso si el hombre es su única responsabilidad que tiene mucho peso y debe tener reconocimiento, pues que se puede dedicar única y exclusivamente a las labores del hogar y del cuidado de la familia. Eso no determina si eres o no eres hombre. Entonces, bajo este esquema, uno se pone a pensar, si toda la opinión pública se fue en contra de Chicharito Hernández, bien ganado por cierto, ¿por qué en su momento los actores políticos no tienen esa misma contundencia? Por ejemplo, con Ricardo Salinas Pliego, donde Ricardo Salinas Pliego abiertamente, ojo, no quiere decir que yo lo sostenga y me disculpo que lo diga, le dice actitudes misógenas a otras personas, les dice perras, les dice que son machorras, prácticamente hace comparativos denigrantes con unas personas que tienen sobrepeso, que tienen apariencia física que podríamos decir que cae en la categoría de un rol de género masculino. Entonces, eso es lo que creo yo que puede ser interesante, de que estos mismos actores empresariales y políticos que abiertamente hacen una crítica al Chicharito Hernández bien ganado, no tienen ese nivel de ataque, de contundencia, de denuncia hacia al tercer hombre más poderoso en términos de riqueza, que en este caso es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y del Grupo Salinas. Y ahora, eh, sabiendo esto de que Ricardo Salinas de Pliego sí utiliza la figura de la violencia política de género con los lamentables ejemplos que les acabo de decir, y que también el Chicharito Hernández puede traer en esa categoría de violencia de género por hacer estereotipo de cuál debe ser la participación de una mujer de acuerdo a un hogar de una labor doméstica. Ahora, lo peligroso que desde un punto de vista de análisis político que yo estoy viendo es cómo políticas provenientes de Morena han utilizado esta figura de la violencia política de género para tratar a callar las críticas que se le hace a ellas. Y voy a dar tres casos para que podamos hacer la dimensión de que hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque se puede utilizar una figura necesaria para evitar la discriminación a las mujeres, y que esta herramienta se pueda mal utilizar para generar un tipo de opresión a la libertad de expresión, y sobre todo lo más peligroso para mí, a la crítica política que deben de aprender a recibir todos los actores políticos en el ejercicio del poder político, porque esto muestra de que los actores que actualmente tienen el poder en Morena tienen la piel muy delgadita. Y vamos al ejemplo más reciente, la
presidenta municipal de Acapulco, proveniente de Morena, Avelina López, interpuso una queja ante el Tribunal Electoral Estatal en contra de un medio de comunicación y el directivo que encabeza este medio de comunicación, que tiene su principal espacio informativo en redes sociales, que se llama Jesús Gabriel Castañeda, en donde se le pone una multa que de manera constante durante 15 días debe de pedirle disculpas a Avelina y reconocer que tuvo violencia política de género. Y ustedes dirán, esta persona, Jesús Gabriel Castañeda, ¿qué hizo? Hizo declaraciones muy bárbaras como las de Ricardo Salinas Pliego, o hizo como las del Chicharito Hernández, más o menos así, ¿no? Este periodista, a través de su medio de comunicación en redes sociales, hizo una crítica y señalamiento respecto a que la Auditoría Superior Estatal requirió a la presidenta municipal sobre supuestas irregularidades, o que no se tiene con claridad en qué se gastó 898 millones de pesos que recibió de autoridades federales, y que la presidenta municipal recibió un amparo del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia para evitar que la Auditoría Superior del Estado le hiciera esta indagación, con el argumento de que es el esclarecimiento de estos 898 millones de pesos son recursos federales y que no es categoría a nivel estatal hacer esa auditoría. Pero por dar información y hacer a partir de esta información análisis, es que se le hizo esta reconversión a este periodista Jesús Gabriel Castañeda. Y el segundo caso que voy a hablar corresponde a la diputada del PT, Diana Karina Barreras. Ella es plurinominal y llegó al cargo de diputada federal a través del Partido del Trabajo, y ella es esposa del actual coordinador de la bancada de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y ella metió igual una queja por violencia política de género, en este caso a nivel federal por el Tribunal Electoral Federal, y el Tribunal Federal Electoral castigó por 30 días consecutivos a la usuaria para que diera una disculpa pública mencionando de que estaba ejerciendo violencia política de género. Y si ustedes analizan qué fue lo que mencionó, pues se van a dar cuenta que en realidad no es algo de trascendencia. Y vamos a ver qué fue lo que dijo esta usuaria en sus redes sociales. Ella puso, un momento por favor, así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyera a su esposa, que tuviera que desmadrar todas las fórmulas para darle una candidatura, cero pruebas, cero dudas. Por dar este tipo de opinión política en donde cuestionaba de que la diputada había conseguido su cargo como representante plurinominal por su estado, por ser el esposo del actual coordinador de la bancada de diputados, a esta ciudadana la obligaron durante 30 días a que diera un mensaje en redes sociales con el siguiente mensaje: te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo a cargo de violencia simbólica, psicológica por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación basada en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales. Esta ciudadana, al utilizar su cuenta de Twitter y hacer una crítica a que se había acomodado a la esposa de Gutiérrez como diputada plurinominal, generó que se le dieran este tipo de acciones, y esta ciudadana, si no hacía esto, se le iba a dar una multa. Y el tercer caso que voy a dar es en el caso de Laida Sansores, que el periodista utilizó adjetivos muy fuertes contra ella, pero la medida que se tomó por parte de la autoridad campechana, que ya se vino abajo, fue cerrar el medio de comunicación y iniciar un proceso jurídico en contra del medio. Entonces, este tipo de señalamientos en donde las mujeres que tienen poder político, y sobre todo en Morena, pueden utilizar la figura de la violencia política de género para callar, para criticar cualquier cuestionamiento público, es lo que veo peligroso. Si estas personas hacen señalamientos en sus redes sociales cuestionando lo que puede ser influyentismo político, en el caso del medio de comunicación en Acapulco, que cuestionen por qué no hay claridad del manejo de 858 millones de pesos, o que en el caso de Campeche cierren el medio de comunicación por el accionar de un antiguo trabajador del medio, nos pone a pensar que esa figura es peligrosa y que la quieren equiparar con lo que, por ejemplo, hace Ricardo Salinas Pliego, de ofender y humillar a las mujeres, cuando sí hay una gran diferencia. Y esto creo que debe ser
cuestionado, y que debemos tener cuidado porque si no después a mí y a ti te van a atacar de lo mismo, cuando queremos hacer la diferenciación que una cosa es el respeto a la persona y otra cosa es hacer una crítica política y que en su mayoría debe ser fundada, tocayo. Sí, sin duda, creo que pues, no se trata de defender a ninguno de los que mencionaste, pero sí hay un tema de que a grandes rasgos yo le llamaría una vulgarización, ¿no?, de la violencia política de género, y que es que la izquierda y la derecha en sus posiciones políticas ha abusado mucho de este término, y que bueno, realmente lo usan de forma indiscriminada, con tintes políticos, y que la justicia finalmente, pues, como es de esperarse, se politiza, ¿no? O sea, tú mencionaste estos casos. También recuerdo que está el caso de Xóchitl Gálvez en su momento, que acusó de violencia política al presidente de ese momento, López Obrador, y que bueno, se usó como una artimaña política para intentar dar batalla, ¿no?, en el campo político más que en el legal, aunque pues finalmente se descartó esa acusación. A esto me refiero un poco con la vulgarización de la violencia política de género, porque realmente raya un poco más en lo ideológico, en este fenómeno de redes sociales, sobre todo de ensalzar mucho a gente indeseable, ¿no?, como Ricardo Salinas Pliego, como el Chicharito, gente de este estilo que le ponen demasiada atención y que les hacen reproches, y que ahorita todo el mundo está hablando del Chicharito, y ya salieron la liga de fútbol, ya salió sus patrocinadores a medio deslindarse de él, y todos le hacen reproches, pero la realidad es que no hay ningún cambio de estructural de fondo para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Y se le sigue poniendo foco a la gente que da estos discursos sin ningún problema, que no tienen consecuencias porque son personas del medio artístico, político o con peso en redes sociales. Que bueno, hace poco veía yo el arremedo que hace Marta Higadera, ¿no?, de un autor marxista, ¿no?, y que le hace un muy mal análisis y deducción de lo que hace. Y bueno, básicamente esto de, insisto, ensalzar gente un tanto indeseable, y que ante eso, a la mínima opinión crítica, pase esto, ¿no?, de la acusación de la violencia política. Entonces, realmente dudo mucho que estas personas que acusen de violencia política se preocupen siquiera por la violencia hacia las mujeres, el cambio estructural, de algún otro sentido que se involucre en algún tipo de lucha. Yo lo dudo mucho, ¿no? Y Sansores también comete, me parece, un atropello increíble, y que lo peor es que la justicia del Estado se prestó para eso, ¿no?, para cerrar el medio, y es en el nombre de esta justicia, de esta libertad, exceder, ¿no?, y exceder la acusación entre dos partes, y que usar el campo y la fuerza de las estructuras del Estado para imponer un poco la visión. Entonces, es peligroso, es espinoso el tema, además, porque pues ante cualquier crítica podemos ser víctimas de esto. Tú y yo lo hemos sido en el programa, tocayo, cuando hemos hecho la crítica hacia gente de derecha. En especial nos pasó con la ex candidata a la presidencia federal, Xóchitl Gálvez, que pues bueno, en redes sociales nos trataban de acusar de eso también, ¿no?, cuando simplemente es una mirada crítica, y que es parte de la libertad de expresión, sobre todo cuando es un análisis propiamente político, que no tiene nada que ver con las opiniones propias, con la construcción de la persona, con contenidos políticos personales, sino con un análisis y un ejercicio de la participación política, porque al final del día la libertad de expresión y el análisis que hagas es el ejercicio político y de meterte, ¿no?, en los asuntos de la polis, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, más allá de lo que tú creas y cómo haya sido adoctrinado por tu familia. Realmente el ejercicio de la libertad de expresión es meterse en la vida de la ciudadanía, en la vida social del país. Entonces sí se corre un riesgo de
de estar silenciando esas voces críticas, y que no es solamente en la violencia política de género, también lo vemos con varios periodistas que en su momento han sido acusados de difamación, de daño moral, entre otras cosas, cuando sacan investigaciones sobre corrupción, sobre vínculos con el narcotráfico, de elementos políticos que tienen cierta relevancia, ¿no? Entonces, pues hay que ser cuidadosos con lo que se habla en redes, sí, pero también hay que ser muy cuidadosos sobre cómo se usan los términos, y realmente, pues que si les interesa tanto la violencia política de género, pues que hagan reformas y que gobiernen mejor, no solo en redes sociales, sino que también desde los puestos de poder que tienen, que hagan cambios sustanciales para que no solo estas personas puedan disfrutar de la justicia, sino de todos los demás que no están en posiciones de poder. Así es, queremos que se den casos donde la autoridad, medios de comunicación, las corporaciones, los actores políticos sean muy duros, señalen y empiecen procesos de investigación con personas que sí hacen violencia política de género, como Ricardo Salinas Pliego, y que no se meten con él por ser el tercer hombre más poderoso del mundo, y que se evite que actoras políticas que tienen intereses políticos de la toma del poder, que manejan recursos, que tienen grupos de poder, que tienen intereses, que pues se puede incurrir en prácticas de nepotismo, en prácticas de corrupción, en prácticas de que quieren imponer a familiares en el poder político, que por la figura de la violencia política de género se pueda evitar hacer críticas hacia su manejo de recursos económicos, sobre su relación de parentesco con el poder político, o sobre que si vas a hacer un señalamiento en contra en específico de un comunicador, de un periodista, no por eso castigues todo el medio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que la figura necesaria jurídicamente hablando de la violencia política de género no sea mal utilizada por políticas de Morena, el PRI o cualquier partido político, para callar cualquier crítica en el ejercicio que tengan del poder político, en donde esté involucrada corrupción, manejo de recursos, nepotismo, donde esté manejado asesinatos, y que nunca nos debamos de meter ni por condición sexual, ni por preferencia, ni por apariencia física o por condición. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esta figura no la desvirtúen las políticas. Pero bueno, amigos, queremos saber sus opiniones, por favor, ya sea en la cuenta de Facebook, en la cuenta de TikTok o en la cuenta de YouTube. Les pedimos, si creen que este video les puede gustar a alguno de sus conocidos, lo puedan compartir, y sobre todo pedirles que nos vean en otra edición de Vínculo Político.